Hola jóvenes, me da mucho gusto poder verlos en esta primer clase, en este arranque de semestre, una nueva materia que se llama Historia de México, una nueva materia para ustedes y que como se los dije en el salón de clases, cuando los llegué a ver a varios de ustedes, les quiero hacer una petición de dos cosas rápidamente. La primera, si a ti no te gusta la historia o si tuviste un mal maestro o si estás aburrido o demás, sácate esa idea de la cabeza, ¿no? Vamos a iniciar desde cero. Permítete conocer la historia desde otra perspectiva, no como la manejan solamente los libros de texto de la secundaria o de la primaria. Y también permítete esa posibilidad de evitar memorizar. Yo no estoy tan de acuerdo en que las clases de historia sea solamente memorizar fechas o personajes históricos. Lo que a mí me interesa es que tú aprendas los procesos que le dan vida a esa historia de nuestro país y que gracias a esa historia del pasado, a esos acontecimientos del pasado, tenemos pues algunos comportamientos o tenemos algunas cuestiones que aún conservamos hasta nuestros días, ¿no? Entonces, rápidamente esas dos recomendaciones. Si no te gusta la historia y demás, sácate de la cabeza esa idea y permítete ver la historia desde otra perspectiva. Y la otra, pues evita memorizar fechas, personajes y mejor trata de entender los procesos. Como también se los dije a sus compañeros, vamos a ver en este curso Historia de México, pero enfocada a la cuestión social, a la cuestión política e incluso cuando hablemos del virreinato a la cuestión religiosa. Vamos a tener muy presente a la religión católica. Entonces, pues vamos a empezar con esta clase. Recordarte que hoy jueves te subí un video en donde viene la presentación de la materia, la forma de trabajo y las ponderaciones. Si no lo has visto, te invito a que lo hagas o al menos lee el documento del archivo de Word que también subí para que estés enterado cómo vamos a trabajar, cómo se va a calificar y cuáles serán los contenidos que vamos a ver durante todo el semestre. También te aprovecho para explicarte que, bueno, es la actividad número 1 de nuestro semestre que comprende de la semana del 23 al 27 de agosto. Vas a realizar un apunte en formato libre. Esta semana te voy a dejar trabajar como tú quieras. Utiliza los colores, plumas, plumones, como tú quieras hacer tu apunte, pero lo importante es que abarques los puntos principales de cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Habrá cosas donde te diga, ¿sabes qué? Este cuadro, pásalo a tu cuaderno tal cual como está, ¿sí? O habrá otras donde digo, pues bueno, tú rescata las cosas importantes. Ojo, muy importante, yo te subo este video el día de hoy, 20 de agosto, viernes 20 de agosto, y tú tendrás hasta el jueves 26 de agosto a las 8 de la noche para entregar tu trabajo. Trata de entregarlo de manera puntual para que tu calificación no se vea afectada, ¿sí? Empezamos. El primer tema es el poblamiento de América. Cuando vamos a hablar del poblamiento de América, pues es ese misterio, esa duda que se tiene de cómo llegaron los primeros pobladores a nuestro continente. Sabemos por diferentes teorías, por diferentes hipótesis, que el ser humano surgió en otra parte del mundo y que años después, los hallazgos que se tienen pues son de muchos años después en el continente americano. Para poder tratar de hablar del poblamiento de América, el programa nos invita a conocer las diferencias entre lo que es el mito y la leyenda. ¿Por qué? Porque algunas de las teorías no científicas que vamos a analizar tres teorías no científicas y una científica, la que es como que la más aceptada por toda la comunidad científica. Bueno, pero las teorías no científicas hablan más o menos como de forma de mito y en forma de leyenda.
Este cuadro te invito a que lo pases a tu cuaderno de manera tal cual, con el formato que tú le quieras dar. Si quieres resumir algunas palabras o demás, adelante, no hay ningún problema. Pero sí me interesa que tengas bien dominado al menos las 4 características principales de lo que es el mito y la leyenda. El mito. Hay que tener muy en cuenta que el mito, como definición, es un relato de sucesos o de personajes fantásticos que siempre tratan de explicar un aspecto de la realidad de manera simbólica, ¿sí? O sea, es un relato, es un escrito en el cual tenemos personajes fantásticos, tenemos un lugar fantástico, ¿no? A veces es el cielo, o a veces hablamos de los dioses del Olimpo, o de Hércules, qué sé yo, y que siempre tratan de hablar de la realidad, algún aspecto de la realidad de manera simbólica. Puede ser la aparición de la humanidad, puede ser la creación del mundo como tal, puede ser incluso tratar temas como cuestiones del amor o cuestiones de relación entre padres e hijos, etcétera. Entonces, siempre el mito va a tratar de explicar algún aspecto de la realidad de manera simbólica a través de sucesos o personajes fantásticos. Generalmente el mito tiene como lugar, como espacio de realización antes de la aparición de la humanidad, precisamente por este afán de explicar de manera simbólica. Sus personajes siempre van a ser ficticios o simbólicos, y el origen de la historia del mito es un origen metafísico, ¿sí? Generalmente los mitos hablan de dioses, ¿no? Los dioses griegos, la misma cuestión bíblica, etcétera, ¿no? Entonces hay que quedarnos con esas características del mito. En el caso de la leyenda, son relatos, son sucesos de personajes fantásticos muchas veces, pero con un contexto real. O sea, ese sí tiene un espacio bien definido, una temporalidad bien definido, bien concretos, y que, insisto, los personajes son reales o están basados en personajes reales. Generalmente el origen de esta historia, el origen de la leyenda, son a través de los testimonios de personas que son transmitidos de manera oral. Un ejemplo muy práctico que a mí siempre me gusta ponerles en cuanto al tema de la leyenda, pues son esas leyendas de Juan Chávez, por ejemplo. Yo crecí en la primaria, se hablaba mucho de la leyenda de Juan Chávez. Juan Chávez cumple con todos estos aspectos. Primero, Juan Chávez es un personaje real, un personaje que sí existió. Era un personaje que se dedicaba a robar, era un bandolero que surgió a mediados del siglo XIX en nuestro estado. Fue tan real este personaje que, insisto, era un bandolero, pero también llegó a ser gobernador de nuestro estado. Fue gobernador durante la época de la intervención francesa. Él duró unos meses como gobernador del estado, pero pues es como que el principal aspecto, la principal evidencia de que sí existió Juan Chávez. ¿Dónde está la parte fantástica de la leyenda de Juan Chávez? Decían en la leyenda que Juan Chávez construyó túneles, y que esos túneles están por toda la ciudad, y que obviamente al momento de realizar los atracos, los asaltos de las carretas o de las personas que él robaba, utilizaba esos túneles que él construyó para llegar al Cerro de los Gallos, y ahí tenía una cueva en la cual guardaba todo el oro, todas las riquezas que robaba. Y bueno, la leyenda, ya cuestiones más fantasiosas, pues dice que él se aparece allá en esa cueva, y quien logre estar ahí durante X tiempo podrá disfrutar de esas riquezas. Y ahí es donde está la fantasía, ¿no? La primera cosa que es como fantasiosa es la cuestión de los túneles. Juan Chávez realmente nunca construyó túneles, sino que él lo que utilizaba para escapar era toda la red de acueductos de la ciudad. A diferencia de, por ejemplo, la ciudad de Querétaro, que tiene un acueducto elevado, o de Morelia, Aguascalientes, todo su sistema hidráulico estaba por debajo de la ciudad.
y ese sistema hidráulico se conectaba principalmente con las iglesias más importantes de la época, que eran Catedral, el Templo de San Diego, el barrio del Encino, hasta desembocar a el Caracol, que está en el Parque El Cedazo. De hecho, ahí en esa área del Caracol tienen una especie como de cueva de Juan Chávez, ¿no? Y ahí tratan de representar esa leyenda que les acabo de contar. Es como que el mejor ejemplo de leyenda que tenemos en nuestro estado. Entonces, mito y leyenda es como que la primera parte para poder ver ahora sí las teorías no científicas del poblamiento de América. La primera teoría no científica del poblamiento de América, no te preocupes, no lo vamos a ver como que a mucha profundidad, sino más bien vamos a ver características muy esenciales, ¿no? Esto también es importante que lo anotes, no tal cual, sino más bien con tus propias palabras, trata de explicar cada una de estas teorías, ¿no? Las características. La primera es una característica de origen bíblico. Varios pensadores buscan en la Biblia la explicación de los orígenes del hombre. Si nos trasladamos a la Biblia, podríamos leer, por ejemplo, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, trata toda la historia de la creación de la humanidad y que, bueno, habla también los demás libros que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y de Eva. Y hay algunos otros pasajes donde somos descendientes de Noé, debido a que, bueno, Noé hace un arca en el cual mete macho y hembra de cada especie y demás, ¿no? Sobrevive a un diluvio. ¿Por qué es una teoría no científica? Porque no tiene una comprobación, ¿sí? Las teorías no científicas reúnen esos requisitos como los que acabamos de ver, en los cuales son narraciones, pero que no hay una evidencia como tal, no hay una evidencia palpable que nos ayude a comprobar que precisamente el origen del hombre americano o del poblamiento de América está en la Biblia. Entonces, esto es como que una de las primeras teorías no científicas. Ojo, no estamos hablando de clases de catecismo, ni estamos poniendo en duda la existencia o no de los temas religiosos. Simple y sencillamente es una de las teorías que no tienen una comprobación como tal. La siguiente es el del origen atlántico, que la Atlántida era una isla que existió y que esta isla se fue destruida por una catástrofe natural. Una isla muy importante, una isla mítica que realmente no se tiene evidencia que de verdad existió. Yo siempre que veo este tema del origen atlántico me recuerda a una película que se llama, creo que es Mundo Acuático o algo así, donde habla de unos marinos que andan pues navegando, algunos son piratas, otros son mercantes, y que son marinos que nunca han estado en tierra firme y buscan precisamente, así se llama lo que buscan, tierra firme. Y hay una niña que tiene un tatuaje y que supuestamente ese tatuaje es como que el mapa a tierra firme y se refieren precisamente a la Atlántida, o sea que buscan esa isla donde podrán encontrar tierra y no solamente agua, lo que están acostumbrados. Tampoco hay evidencia de que haya existido la Atlántida, pero sin embargo es una historia que muchos aún defienden y que afirman que sí existió. La teoría del origen autóctono, que es de un argentino, de Florentino Amellino, planteó una hipótesis, este cuate que dice, bueno, el ser humano no llegó por ningún lado a nuestro continente americano, sino que simple y sencillamente surgió en las pampas argentinas. O sea, y que desde este lugar, desde las pampas argentinas, fue y se trasladó al resto del planeta. O sea, este cuate maneja casi que el ser humano surgió de manera espontánea en Argentina. Y qué curioso que haya sido en Argentina y que un argentino lo haya planteado.
Insisto, este señor Amellino plantea que la humanidad surgió en esta partecita donde está como en color rojo y que a partir de aquí el ser humano se empezó a desplazar por diferentes llanuras, de tal forma que, pues bueno, es algo medio extraño, porque esta teoría la tumbaron al encontrar restos con una mayor antigüedad del otro lado del mundo. Entonces realmente pues no hay como que una evidencia científica que sostenga fielmente esta teoría del origen autóctono, ¿no? De que el ser humano haya existido o haya nacido o haya pues yo creo que nació de manera espontánea, no sé, en esta parte, en esta región de Argentina. Y que a partir de aquí se viaja a diferentes partes del mundo y se empieza a poblar no solamente América, sino todo el mundo. Esas tres teorías son teorías no científicas, ¿no? Son teorías que no tienen un sustento teórico, que no tienen un sustento metodológico. Si se acuerdan de sus clases de primero, de introducción a las ciencias sociales, que yo les di esa materia, podrán recordar que, bueno, cualquier conocimiento científico, cualquier evidencia científica debe de llevar una metodología, debe de llevar un método que permita su comprobación, lo cual en estas tres teorías que acabamos de ver no existe. Y ahora vamos a ver la teoría del origen único, una teoría científica que es como la más aceptada por parte de la comunidad científica y el cual fue dada a conocer más o menos a principios del siglo XX. Un personaje, un antropólogo checo-estadounidense, Alex Irdlika, planteó que los primeros pobladores de América fueron unos cazadores asiáticos que ingresaron a finales de la glaciación de Wisconsin. Ellos ingresan precisamente caminando por el estrecho de Bering, un estrecho que al estar congelado, hay dos teorías. Una dice que se crea una franja de hielo y a través de esa franja de hielo cruzan este estrecho de Bering. Y hay otra que marca o que dice que hubo un descenso en el nivel del mar y que esto permitió que estos personajes, estos cazadores asiáticos, cruzaran el estrecho de Bering. Decía un maestro de la universidad que yo tuve, porque le preguntábamos, oiga maestro, ¿y cuál cree usted que haya sido como el motivo o la motivación que hayan tenido estos cazadores de cruzar el estrecho de Bering? Ellos obviamente no sabían que estaban cruzando a otro continente, pero decía un maestro, creo que es como que una muy buena respuesta, decía, ellos eran cazadores y precisamente iban detrás de la comida. Y así ellos fueron caminando por todo el continente americano hasta llegar a Tierra de Fuego en Argentina. Esta teoría de este cuate que surge a principios del siglo XX es una teoría que se apoya mucho en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindios, ¿no? Los amerindios son estos primeros pobladores que hay en la zona norte de nuestro continente, Alaska, Canadá y una parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas características que encuentra este personaje? Bueno, que son personas de cabello lacio, de cabello oscuro, que los ojos tienen esos pliegues mongólico, que son como esta partecita, que es como una partecita muy, muy finita que tenemos que se tiene más bien cerca de la nariz. Que son personajes de pómulos anchos, que los dientes los tienen en forma de pala, la parte interna de la dentadura está en forma como de palita. Y también la cuestión de la mancha lumbar, que en los bebés cuando recién nacen tienen esta manchita lumbar.
Entonces, estas características físicas en las personas de Asia y los amerindios, que repito, son personas que viven en Alaska, Canadá, parte de Estados Unidos de aquella época, reúnen y que los hace como similares, ¿no? Insisto, este personaje dice, bueno, ellos cruzan a través del estrecho de Bering, como lo marca nuestra flecha rojita, el camino rojito y el amarillo, y empiezan a poblar el continente americano, ¿no? Obviamente no es un poblamiento que surge en un año o en 5 o en 10 años, sino que para que este continente tuviera gente en gran parte de su territorio, pasaron miles y miles y miles de años. También este personaje marca que, bueno, si se fijan hay una flechita amarilla y dice, hay indios de América, como los mayas en nuestro país, los quechua o los patagones en Sudamérica, que también tienen un conjunto de caracteres comunes, como el color de piel o las características físicas como las que acabamos de ver. Y esto, este personaje, este científico les llama aire de familia. Y este aire de familia se da a que todos descienden de un tronco común, que es el asiático mongoloide. Entonces, de esta manera, el antropólogo que presenta esta teoría es como la defiende, ¿no? A través de las características físicas que comparten los personajes que viven en esta región de Asia y en esta región de América del Norte. Y que, según él, también los indios que están en esta franquita de color amarillo también comparten. Bueno, hasta aquí terminamos el primer tema que trata sobre el poblamiento de América. Espero no haberme extendido mucho o no haberte aburrido. Recuerda subir tu trabajo, tienes como fecha límite el día jueves a las 8 de la noche, jueves 26 de agosto para que tú subas tu trabajo y que bueno, no pierdas la oportunidad de tener una calificación. Cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabes, me puedes encontrar a través del WhatsApp. Y pues nada, no olvides de subir tu trabajo. Cuídate mucho, síguete cuidando, cuida mucho a tu familia. Nos vemos en la siguiente clase que será una videollamada. Cuídate.